Muy buenos días, estimados amigos. Quiero dar ya la bienvenida a Edgar Axip, quien es diputado independiente y fue también miembro de Líder. Bienvenido, Edgar. Con Edgar vamos a conversar acerca de los distintos escenarios que se perfilan en la dinámica del Congreso luego del fracaso del partido Líder, de la aparente renuncia de Manuel Valdizón a esta agrupación política y bueno, luego también de que su ex candidato a la vicepresidencia, Edgar Barquín, pues ya prácticamente ha perdido su inmunidad y se encuentra arraigado en el país. Bienvenido, Edgar, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y empecemos hablando sobre el escenario inmediato, cómo se perfila la dinámica del Congreso para lo que resta del 2015, cómo va a afectar esta situación del partido Líder a la bancada en el Congreso. Buenos días, Carmen, un gusto estar en Canal Antigua. Definitivamente, todos los cambios que se dieron desde que el Líder queda fuera del balotaje para la segunda vuelta va a incidir muchísimo, no solo en cuanto a los resultados, tal vez no directamente, porque Líder que al final quedó muy perjudicado, dañado, entonces no es un voto como que vaya a trasladarse directamente hacia algún candidato, pero el número de diputados que sí obtuvo es importante, especialmente para llegar a los números necesarios para aprobar, ya sea en una ley normal de 80 o de 105. Para lograr los 105, por ejemplo, sin esos 43 diputados de Líder es bien difícil llegarlos. Entonces, ¿qué va a suceder? Por un lado, el partido Líder estuvo en los últimos años trabajando bajo una lógica de presión, una lógica de obtener algo a cambio para poder emitir un voto o buscar un consenso. Pero había un elemento que los cohesionaba, que era el partido de oposición que estaba en primer lugar, y ese incentivo permitía a los diputados... la competencia. Digamos como recibir las instrucciones y decirles se salen del Congreso o votan aquí sí o aquí no, en función de permanecer en su espacio y lograr gobernar. Pero a partir de ahora, el desgaste del partido, porque quedó muy desgastado, muy mal visto ante la sociedad, la actitud que Manuel siempre tuvo confrontativo. Pero también sus diputados al Congreso tuvieron una actitud bastante... Pero era más por la línea, porque ese es el estilo de Valdizón. Él piensa así, entonces él la traslada a su jefe de bancada y entonces los diputados al final obedecen hacia una estrategia que hay que hacer. Muchos de los diputados siempre actúan en contra de lo que el partido establecía, pero... A lo que me refiero es que a partir del otro año, con un partido desgastado, un partido que ante la población ya no está muy bien visto y su máximo dirigente fuera del escenario donde ya no tiene ninguna posibilidad, para mí Valdizón ya no es un político que pueda capitalizar cosas, ya no tiene nada que ganar a partir del otro año. Yo lo que veo es que si él no va a rehacer un replanteamiento y no va a permitir un verdadero diálogo, debate dentro de su bancada y permitir que surjan nuevos liderazgos y que puedan incidir más, lo que veo en la bancada es que se va a disgregar, se van a ir algunos, posiblemente una o dos bancadas independientes, entonces va a perder espacio a la bancada y su capacidad de incidir en el Congreso definitivamente... Decir que ya no ve nada que pueda unir a esta bancada y mantenerla relativamente sólida de cara a lo que resta de esta legislatura y de la próxima. Es que el problema en Líder de lo que se fue convirtiendo en los últimos 2 años, yo me fui el 22 de marzo del 2013 precisamente cuando empiezo a ver que el tema del financiamiento, la venta de plazas y bueno, y todo lo que ya se dio a conocer, o sea, al no compartir eso decido retirarme. Desde esa fecha no tengo ninguna comunicación con ellos, pero el estilo que empieza uno a ver de Líder es que no hay una agenda. No hay un interés como partido de ayudar a hacer cambios o de aprobar algo que sea en beneficio del país, sino era una lógica eminentemente política clientelar. O sea, vamos a aprobar algo pero que nos va a beneficiar. Vamos a hacer esto pero que daña al partido oficial y entonces capitalizo políticamente. O sea, todo era en función de la coyuntura y de ver algo a cambio. Entonces no se convierte en un partido que tenga propuesta, una ideología, que los diputados puedan pensar, esta bancada va a permitir en una agenda, por ejemplo, política, y entonces me quedo porque yo comparto esa agenda. O sea, no hay elementos de ese tipo, más que el incentivo era de la posibilidad de poder ganar las elecciones, la cual ahora se terminó, y con la actitud y creo la capacidad errónea que ha tenido Manuel, un político hábil para ciertas cosas, pero
que no pudo leer lo que el país está pasando, no se adaptó. Y para mí el gran culpable de lo que le pasó al líder y a la candidatura presidencial no es más que él es el único culpable. Es decir, que el transfugismo es inminente desde su punto de vista. Eso muy a pesar del rechazo que ha manifestado la sociedad guatemalteca a ese tipo de actitudes. Bueno, yo he planteado siempre que el transfugismo es un efecto, ¿verdad? No es una causa en sí mismo. Y este precisamente creo que es un buen ejemplo para poder entender. Cuando los partidos políticos siguen siendo nada más un vehículo electoral para llegar al Congreso, y luego cuando se está en el Congreso te das cuenta que no compartes la ideología, que la forma de conducirse dentro del Congreso no es la adecuada, cuando se toman decisiones contradictorias incluso a la moral o a los principios de uno, llegas a un dilema en que ¿qué hago? ¿Me quedo aquí para soportar eso o prefiero renunciar y busco cómo incidir de otra? Ese es uno de los grandes problemas, el sistema político. No hay una norma que obligue a los partidos a tener cierta conducta o coherencia con sus planteamientos, sino el sistema es perverso. Entonces vienen las ofertas de las otras bancadas, yo necesito sumar diputados, aunque dada la coyuntura, yo lo que veo es que no va a ser como en otros años donde al principio de la legislatura se daban esos cambios. Yo creo que hoy esa fiscalización, esa demanda de la población hacia el Congreso va a hacer que muchos diputados, por eso planteaba que va a haber una o dos bancadas independientes de mi punto de vista y van a esperar un tiempo para ir viendo antes de sumarse a cómo otras se va a ir dando, bancadas. porque además veamos los demás partidos, o sea, ¿a cuál se van a ir? ¿A un PP que también está desgastado? Una UNE que ahorita está en las negociaciones tratando de sumar para ver que gane y con el mismo estilo de siempre te voy a dar esto, entonces si te venís, eso es lo que ha desgastado el sistema. Entonces yo creo que muchos diputados ya no están como dispuestos a seguir en ese tipo de desgaste o decisiones clientelares. Entonces yo creo que se va a ir midiendo un poco. Pensaría que se van a permitir condiciones para ir a la reforma, a la tan ansiada reforma a la ley electoral, porque los mismos diputados ya están sintiendo que no se puede continuar con este sistema actual. Ahora, ¿es posible pensar en un escenario en el cual esta bancada de líder, como también se ha podido perfilar por parte de algunos analistas, pudiera asumir una actitud negativa a lo que resta de la agenda legislativa, por ejemplo, a la aprobación del presupuesto o a definir quién va a ser el vicepresidente de la República el día de hoy? Bueno, si lo vemos en el corto plazo, definitivamente. Y tal vez no tanto por querer ir solo a ser negativos, es que hoy están desmoralizados. O sea, muchos estaban seguros no solo de que se iban a reelegir, no lo lograron, sino muchos tenían ya compromisos de ocupar espacios en Ejecutivo, por ejemplo. Y yo me imagino que le han de culpar no solo a los otros partidos, sino a la población y el sistema del fracaso, y van a querer en esta última parte de este periodo ver qué pueden incidir todavía, aunque va a estar muy difícil por un lado, porque por ejemplo en el presupuesto yo lo planteaba que la Comisión de Finanzas, que eso es algo que hay que ponerle mucha atención, ellos tienen la mayoría de los 21 porque se amplió, casi tienen 15 integrantes de la bancada del líder, eso quiere decir que van a hacer el dictamen como ellos mejor lo crean. Y si van a modificar, un ejemplo, el listado geográfico, que ha sido siempre el elemento de negociación, ¿verdad? El otro va a ser cómo van a dejar ministerios importantes como educación, salud, gobernación, donde siempre hay un estira y encoge por aumentarle, por ejemplo, los techos. Ahí va a estar para mí los temas esenciales. Ellos van a regular ese grifo. Yo pienso que van a querer condicionar mucho a eso. Uno, para que sus diputados no se vayan, también para sus alcaldes, para decirles, bueno, si usted se va, yo voy a ver cómo le afecto en esos listados. Si eso sucediera, mi punto de vista es que ni las otras bancadas van a querer negociar con un líder con ese tipo de actitudes dañinas, y entonces lo más seguro es que no va a haber presupuesto si esa es la actitud. Si de repente ya los otros diputados dicen, bueno, son cerca de 30 los que no lograron la reelección y dirán, bueno, ya no tengo que perder, no voy a apoyar eso, entonces se puede ir con 3 lecturas, con 80 votos, y esa sería la otra alternativa, pero conociendo cómo ha sido, veo un poco difícil ese escenario. Ahora, la otra pregunta es, Edgar, ¿qué pasa ante una eventual cancelación de líder? Es decir, estos diputados que fueron electos por líder, una vez cancelada la personería jurídica de este partido político, ¿pasarían automáticamente a ser diputados independientes o qué es lo que sucede?
Exactamente, acuérdense que la curul, una vez tomada posesión, le pertenece al diputado, no a la institución. Las violaciones fueron a la vista, la cancelación es inminente, solo porque la ley electoral no permitía cancelar un partido una vez iniciado y no habiendo finalizado el proceso electoral. Me parece que el tribunal no emitió esa resolución, pero no solo el tema del pasarse el techo, obviamente, sino el no respetar las resoluciones del tribunal, los acarreos, en fin, hubo una serie de anomalías dentro de ese proceso que me parece que si el tribunal actúa correctamente no tiene otra alternativa que tener que cancelarla. Si eso sucediera, automáticamente toda esa bancada se volvería independiente en el caso de que siguieran conjuntos. Si no, se van a crear varias, van a migrar a otros partidos. Lo que yo pienso que van a haber una o dos bancadas. La ley interna del Congreso, la ley del régimen orgánico del Congreso establece que una vez siendo 11 diputados, tienen derecho como que fueran una bancada, o sea, tienen un jefe de bancada. Tienen las mismas prerrogativas. Y pienso que por ahí van a estar buscando, o sea, cómo, y algunos se van a reubicar tal vez en algunas de las bancadas un poco más grandes, que siempre son las que tienen capacidades de poder absorber, porque son los que más pueden incidir en las decisiones en el Congreso. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los alcaldes? Vimos, por ejemplo, un Erwin Escobar que al día siguiente de que ya conocía él su triunfo, dijo: yo ya no soy más rojo, sino soy azul y blanco. Esa misma actitud podría esperarse de otros alcaldes. ¿Cómo eso podría afectar el escenario político también y la gestión pública? Yo pienso que ya se está moviendo desde ahora. Estamos viendo una serie de alcaldes buscando la gobernabilidad, porque ese es un tema fundamental. Cuando en el país sigamos en esta forma de no tener instituciones políticas, instituciones que tienen ideologías, filosofías muy bien establecidas, lo que estamos viendo es que muchos utilizan a los partidos que mejor consideran para seguir ocupando. Pero en el caso de los alcaldes son autoridades muy cercanas a la gente. Entonces no es un tanto muy partidario, sino depende el liderazgo del alcalde en relación a su actividad con la comunidad, digamos. Eso determina mucho. Entonces el alcalde, una vez tomada posesión, ¿qué hace el alcalde? O sea, trata de buscar una buena relación con el Ejecutivo, porque depende mucho para poder hacer su gestión y obras, que es lo que la población demanda. Entonces el escenario de alcaldes yo creo que incluso va a ser más fuerte que el del Congreso, porque el líder metió 135 alcaldes, es el que más alcaldes obtuvo. Y me parece que muchos de los alcaldes, al ver todo esto que sucedió, muchos terminaron en líder porque por la amistad, la relación política, pero ellos decían de que hubieran preferido irse por otro partido, que tal vez les hubiera ido más fácil. Hay alcaldes que sacaron menos votos de lo que en otros periodos habían tenido por la imagen de líder, porque eran unos buenos dirigentes, digamos. Entonces, ese escenario lo que vamos a ver es que muchos alcaldes ya no van a tener relación con el partido, van a seguir su gestión, y lo que sucede en el caso de alcalde es que él hasta el último año toma la decisión, en el caso que va a reelegir, buscando cuáles son los partidos que mejores condiciones tengan. Ahora, Edgar, no está claro finalmente si Valdizón renuncia o no renunció al partido político. En todo caso, por lo que usted nos dice, pareciera que desde su perspectiva ya da por terminado el partido líder como liquidado, pero todavía hay algunas personas que anticipan algún tipo de estrategia racionalizada, bien planificada por parte de Manuel Valdizón. Todavía no se cree en el tema de la renuncia y lo que está sucediendo. ¿Sería posible avisorar esa posibilidad o no la ve? El escenario yo lo veo así dividido. Uno es la coyuntura, la fuerza social y las presiones que va a llevar, desde mi punto de vista, a esa división del partido. O sea, no lo veo de inmediato en que ya no se va a quedar sin nadie. Creo que va a ser un proceso. Ahora, si lo cancelan, sí, pues es el otro escenario. Pero me refería a que no es tanto de que Manuel no va a intentarlo hacer. No, obviamente Valdizón ya lo vimos en estas 2 o 3 reuniones que ha tenido con su equipo a través de los medios. Por ejemplo, la del día lunes, precisamente, donde invita a todos sus diputados, pero no les había dicho que iba a hacer ese anuncio ni que los iba a poner en esa conferencia. O sea, ahí lo que estamos viendo es a un Valdizón parado enfrente de toda su bancada, que no llegaron todos también, o sea, desde ahí vemos que algunos ya no comparten,
pero ahí lo que hace es presentarlos a la población y decirle, miren, ellos son mis diputados, o sea, aquí los estoy comprometiendo, y les habla de que ya no se pueden ir, que no sean mercaderes, que no se venda. O sea, lo que uno interpreta ahí es que él va a hacer todo lo posible de mantener esa bancada. Él sabe que esa es su forma de mantenerse políticamente en la medida que la bancada sea grande, se mantenga cohesionada, pero que siga sus instrucciones. En esa medida... ¿Pero usted cree que eso es posible todavía? Usted que los conoció, que fue miembro del líder, que los miembros de su bancada y la gente que confió en él le perdone, porque a la larga él tuvo mucha responsabilidad en cómo terminó el partido político. Él es el único responsable. Que le perdonen el haber llevado al partido a la debacle política por no haber podido leer los mensajes del contexto. Yo le diría que hay 3 grupos dentro del líder. Está un grupo de diputados que ya tienen varios periodos, que tienen mucha experiencia y que es un grupo que desde mi punto de vista, dada esa capacidad que ellos tienen, les va a ser muy incómodo y difícil quedarse en el partido, no tanto por ellos, sino por todo el escenario, el contexto de lo que está pasando. Está el grupo de algunos diputados nuevos que van a esperar a ver qué va a suceder porque no tienen esa experiencia, pero sí está el grupo leal a Manuel, que le diría que anda alrededor de unos 8 o 10 diputados que posiblemente ellos sí resistan. Ellos sí van a quedarse porque tienen esa relación, hay un vínculo cercano con Manuel. Pero el grupo de diputados de más experiencia, de mayor trayectoria, yo diría que ellos, incluso por su compromiso, porque son diputados que traen, digamos, un caudal de votos que tienen un compromiso y que desde ya están recibiendo cierta presión de la misma gente del rechazo que hay el partido en decirle, mire, diputado, para mí el partido donde está, vayamos pensando qué vamos a hacer. Ese es un tema que va a afectar y por mucho que Valdizón intente quedarse, o sea, no tiene ya mucho con qué hoy negociar. ¿Qué les puede ofrecer a esa bancada? 1 y 2, quitarse ese desgaste, esa imagen que se fue generando a lo largo de estos 2 años, ya es muy difícil. ¿Y ve posible un eventual apoyo de la base del partido líder, independientemente de cómo está ahora de golpeada, que pueda ponerse a disposición de los 2 contendientes para la segunda ronda, para poder capitalizar votos? ¿Será posible que él todavía tenga algún chance de poder hacer este tipo de alianza o no lo ve como una posibilidad? Líder, especialmente Valdizón, cometieron muchos errores en este último año. O sea, mucha de la culpa de lo que pasó es por ellos. El partido, más o menos en el 2012, se empezó a trabajar sobre una estructura, crear una organización de verdadero partido y se invirtió en formación política, que era de lo que yo estaba planteando. Pero luego ellos empiezan a decir, bueno, aquí hay 2 factores que son los que van a determinar la elección. Buscar liderazgos que sumen votos y conseguir la mayor cantidad de recursos posible para tener presencia mediática, y sobre esos 2 factores se va a ganar. El escenario cambió, afortunadamente la población despertó en algo que sí tenía razón Valdizón, es que solo el pueblo salva al pueblo y el pueblo se salvó. Se salvó. Trabajó, digamos, una estrategia equivocada, pero entonces descuidaron las bases. Al cambiar a esos dirigentes que unos aparecieron a última hora porque tenían capacidad financiera o porque tenían más caudal de voto, perjudicó y dañó mucho esa estructura. Entonces, la base como tal al final responde más a los dirigentes que al partido. ¿Usted cree que ya no hay base que poner a disposición en una eventual alianza? Ni porque por eso es que Valdizón saliera hoy diciendo yo tengo 1 millón y este millón se traslada. No, ya no funciona así. Mucha la población ya, estamos hablando que aún cuando el país tenemos siempre el área urbana y el área rural, pero ya el área rural ahí revisamos, también cruzó su voto, ¿verdad? Votó por diputado para uno, alcalde para otro y presidente. O sea, ya medita bastante, o sea, hay elementos para diferenciar su actitud. Yo más veo que va a depender de las capacidades de negociación y de alianza de los 2 partidos, o el que cometa menos errores va a ser el que va a ganar, no tanto porque el líder va a incidir de ese 1 millón de votos y trasladarlo a otro, lo veo muy difícil. Interesante escenario. Muchísimas gracias, Edgar Axip, por habernos acompañado esta mañana. No hay duda que vamos a tener mucho que seguir analizando y viendo sobre este tema, sobre todo en el comportamiento del Congreso de la República y su dinámica durante los próximos meses, porque tenemos pendiente un tema fundamental y estratégico para el país, como lo es la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos. Así que vamos a volver sobre estos temas en los días posteriores. A usted muy feliz día y vamos a volver a la mesa principal con Carolina y con Mario.